Aquí estamos nuevamente desde la Biblioteca Rosario Sur para otra clase más de Huerta Orgánica Intensiva. Acá estoy con mis compañeras Elsa y Miriam, ansiosas, esperando a que comenzara, que llegara la hora. Así que los saludo hoy y bueno, estamos listos para comenzar. Antes de empezar la clase, que va a ser de abonos, quería recordarles que hay una campaña de socios de la biblioteca. El que quiera puede mandar un mail al Facebook de la biblioteca y bueno, acá Miriam le va a estar respondiendo. Y también para colaborar con la biblioteca, la compra de estas botellitas hermosas, que están muy lindas, que el precio es 80 cada una o 2 por 150. Todo eso es para colaborar con la biblioteca, así que bueno, el que esté interesado pueda estar colaborando y pueda estar acercándose. Acá las chicas los van a atender, pero muy cordialmente. Así que bueno, vamos a recordar un poquito, vamos a hacer un repaso de la clase, de lo que hemos visto anteriormente. En la primera clase vimos la elección del suelo, la segunda vimos la preparación del mismo, cómo lo teníamos que trabajar para poder sembrar. La tercera clase vimos siembra y bueno, que fue el miércoles pasado. Quería mostrarles que acá con las chicas habíamos estado haciendo un almácigo. Quería mostrarles cómo habían empezado se ve bárbaro. Habían empezado a brotar lo que habíamos sembrado. Lechuga, remolacha, el zapatito que había traído Miriam, de que le había salido un zapallo brotado. Y muchas cositas más que están apareciendo hoy. Así que un éxito total la siembra porque podemos ver que funciona. Que si seguimos todos los pasos vamos a lograr tener algo. Así que bueno, este es un almácigo muy pequeño, pero unos 15 días más va a estar ya en condiciones de algunas verduras ser plantadas. Así que bueno, espero que el que ustedes hayan hecho les haya salido y hayan tenido el mismo éxito que tuvimos acá con las chicas en la biblioteca. Así que bueno, vamos a estar comenzando directamente con la clase de hoy, que vamos a hablar de abonos. La clase pasada vimos, me faltaba la clase pasada, trabajos culturales de la huerta, que bueno, lo que nada dejaba de ser importante para poder mantenerla. Ya sea el aireado del suelo, el mantillo, el riego, la cantidad, la frecuencia, todo eso es importante. Así que hoy vamos a hablar de otra de las partes, que es el abonado del suelo. El abonado del suelo no deja de tener importancia debido a que siempre se trabaja, como yo lo dije desde la primera clase, se trabaja en continuo para las temporadas siguientes. El trabajo que hoy haces, que empezás a hacer con una abonera, es para la temporada que viene, y así sucesivamente. La temporada que viene, de otoño e invierno, empezás una abonera nueva para la primavera y verano. Con eso te aseguras un buen rendimiento de los cultivos, unos suelos bien fértiles y producción continua todo el año. En una de las clases de suelo habíamos hablado del desgaste del suelo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no permitir que eso suceda. Tenés que estar muy atento a qué calidad va conservando tu suelo temporada tras temporada, ya que los cultivos absorben todos los nutrientes del mismo. Así que permanentemente tenés que estar trabajando, a la par de lo que trabajás en la huerta, trabajar en la abonera. Abonos. Es una forma de mantener la fertilidad de la tierra e incorporándoles los mismos. Estos, sumados a una adecuada rotación, que es lo que yo hablé en la clase pasada, en la clase de siembra, y asociación de plantas, nos aseguran una producción continua, es decir, la posibilidad de sembrar todo el año. No solo de sembrar, sino de cosechar un buen producto. Un producto que sea grande, que sea efectivo, que sea nutritivo, que tenga un desarrollo total y absoluto del fruto, que no quede un fruto chico, que en un fruto que no tiene fuerza, que las plantas sean vigorosas, sean sanas. Con todo eso nos aseguramos con el abonado del suelo todo el tiempo, todo el año. Hay tres clases de abonos, les cuento. Está el abono compuesto, está el abono verde y está el abono de superficie. Es muy importante porque son tres formas que tenemos de compostar. ¿Qué es el abono compuesto? Es del que hemos venido hablando durante todas las clases. Lo llamamos compuesto porque se logra con la mezcla de restos orgánicos, residuos de cocina, yuyos, paja, estiércoles. Ojo con eso, ya lo había dicho en unas clases anteriores, pero son los estiércoles de animales herbívoros, por el desarrollo de bacterias que hay en los intestinos
de animales que son omnívoros, ¿sí? Así que solamente tienen que ser estiércoles de animales herbívoros, o sea, gallinas, conejos, caballos, cabras, si tienen acceso. El de chancho es ahí el que tiene, porque el chancho es omnívoro, puede comer cualquier cosa por ahí en alguna salida que tiene del corral y eso se puede llegar a comer u otro animal, entonces eh, es carroñero también, así que no sería muy recomendable. Pero de todo animal que sea herbívoro, pueden usar tranquilamente todos los estiércoles de ese animal. Bueno, lo repito, lo llamamos compuesto porque se logra con la mezcla de restos orgánicos. Residuos de cocina, yuyos, pajas, estiércoles, cenizas, también son importantes las cenizas porque aportan acidez al suelo. La acidez es uno de los componentes por ahí fundamentales para que no haya tanto desarrollo de plagas, babosas, caracoles y todo eso. Siempre es importante tener cenizas en la huerta, ya sea compostadas o en crudo también. En pocos meses se convertirá, es un abono que podamos obtener de forma casera y que en pocos meses se convertirá en un abono rico con el cual las plantas se alimentarán. Así que bueno, queda claro que hay tres tipos de abonos: el abono compostado, o sea, el compuesto, el verde y el de superficie. Ahora voy a hablar del abono verde. ¿Qué es el abono verde? Bueno, el abono, el verde es por ahí para las personas que tienen mucho espacio, que tienen la posibilidad de tener terrenos grandes en la siembra, que pueden tener acceso a una quinta grande, porque son siembras que se realizan y del cual después la planta que se siembra no se consume, sino que sirve para mejorar el abono del suelo. Por ejemplo, las leguminosas, las hojas, los porotos, las habas, las arvejas, los maíces, el sorgo, son todas plantas que si las cortamos antes de que semillen, las podemos trozar y las podemos incorporar al suelo y rápidamente se convierte en materia orgánica útil para el suelo y abona. Eso se llama abono verde, que es el abono que usamos de determinadas plantas. No así obstante las gramillas, los yuyos, todo ese tipo de plantas que no sirven para abono verde. Tampoco, ya lo había dicho anteriormente, no sirven para mantillo. Pero sí las leguminosas y las gramíneas, por ejemplo, maíz y sorgo. Esas dos plantas sí sirven para abono verde. Son plantas que se cultivan y antes de que largue su fruto y se semillen, se las corta, se las troza y se las agrega al suelo. Esto hace que mantenga en los primeros 10 centímetros una fertilidad muy importante, una aireación y un gran contenido de materia orgánica en muy poco tiempo. Había hablado del abono compuesto, del abono verde y ahora hablo del abono de superficie, que es el abono que se usa directamente sobre el suelo. Lo mismo que hacemos en el compostaje, lo hacemos pero directamente en el suelo. Después se lo incorporamos, o sea, lo vamos dando vuelta con el mismo suelo y lo vamos usando. ¿Qué sirve y qué no sirve para preparar el abono compuesto? Sí sirve. Cáscaras de frutas, restos de verduras, cáscaras de huevo, hierba, té, café, huesos molidos, hojas. ¿Qué no sirve? Vidrios, huesos enteros, carne, grasas, plásticos, papeles con tinta. Esas cosas no sirven para compostar, no sirven para el abono. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que sí sirve? Todo lo orgánico. Cáscaras de frutas, restos de verduras, cáscaras de huevo, hierba, té, café, huesos molidos o hojas. ¿Y qué no sirve para el compostaje? Vidrios, huesos enteros, carnes, grasas, plásticos, papel con tinta. El papel blanco sin tinta sí sirve para el abono. El cartón sin marcar también. El cartón que ahora es ecológico, que le dicen, sí sirve. El que viene sin ningún resto de tinta, de impresión o algo de color, sirve. El que es crudo prácticamente. Y el papel blanco también, el papel obviamente de servilletas de papel, hojas que no estén escritas por ahí, cosas que nos van quedando. Bueno, esas que no tienen color, no tienen tinta, esas sí sirven para compostar. Bueno, un poquito más del abono verde. Bueno, eso ya lo había dicho, es para personas que tienen gran espacio de suelo. En el verano podemos sembrar muchas leguminosas, como todos los tipos de porotos,
y en el invierno las gramíneas, maíz y sorgo. También es muy importante el que tiene mucha cantidad de trébol. El trébol también es un componente muy bueno para el suelo. Si hay trébol, el suelo es fértil, pero si se lo incorporamos ese mismo trébol antes de florecer al suelo, se convierte rápidamente en abono y es muy efectivo, le da mucha fertilidad al suelo. Así que si tienen trébol, no lo saquen, cuídenlo porque es muy bueno para compostar. Perdón, Sí. pero ¿por qué antes de florecer? Porque sus componentes químicos cambian y la semilla se resiembra. Ah, O sea, si tiene semillas... sí, igual que lo que vos nombraste, el maíz, todas esas cosas. Claro, que se cortan, antes que si da antes, fruto, generalmente el fruto puede tender a sembrarse. claro. Entonces lo que no quiero es que salga otra planta, lo que quiero es abonar el suelo. Bien. Lo siembro y lo uso, lo corto, después cuando tiene un cierto grado de crecimiento, se corta, se troza y se incorpora superficialmente al suelo. No quiero que siembre el mismo... Claro. Porque ese espacio que voy a abonar lo voy a usar con alguna hortaliza. Entonces si yo, por ejemplo, uso el maíz y lo pongo con granos y todo, se va a sembrar maíz. Claro. Bien. Y no se va a sembrar acelga, que yo quería sembrar en ese espacio. Claro, sí. Cuando hablamos en la primera clase, hablamos de que no lo he dicho, lo voy a repetir ahora, planeamiento de la huerta. O sea, en cada espacio que nosotros elegimos tenemos que tener visto qué es lo que vamos a sembrar. Entonces, si por ahí abonamos de forma verde porque tenemos espacio, es importante que eso no se siembre, eso que vamos a poner al suelo no se resiembre, que quede el espacio abonado y aireado para el cultivo que nosotros queremos poner. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. ¿No? Bueno, vamos a tomar un poquito de agua. Volvamos al abono compuesto. Yo durante todas las clases he venido hablando casi en todas de esto porque es muy importante. Todo tiene que ver con todo en la huerta. Si nosotros, nuestro suelo, o sea, ya lo hemos dicho, si nuestro suelo no es fértil, no vamos a obtener un buen resultado. Vamos a perder nuestro tiempo y vamos a perder nuestras energías. Y lo peor aún que nos puede pasar es desenamorarnos de la huerta. Entonces es muy importante paso por paso seguirlo. Es decir, el abonado es parte principal. Si hoy estás dispuesto, aparte reciclamos muchos residuos también de nuestra casa, no contaminamos porque todo eso vuelve al suelo. Por ahí, yo por ejemplo, desde que empecé a compostar hace unos años atrás, la cantidad de basura que se eliminaba de mi casa, porque somos 6 personas, era importante. En el momento que yo empecé a tomar la costumbre de reciclar, esos residuos disminuyeron, pero en un 50%. Sí. Porque no solo reciclas los residuos orgánicos, también reciclas botellas, reciclas cartones, reciclas vidrio, aluminio. Entonces es una muy buena costumbre, es un muy buen hábito empezar a reciclar y empezar a compostar. Es muy barato porque obtenés grandes resultados con nada de costo y en un tiempo prudencialmente lindo, porque en el verano una compostera puede tardar 2 meses. En invierno un poquito más por las bajas temperaturas y bueno, porque no hay una descomposición activa. Pero bueno, todo eso se trabaja. Eliminás un montón de residuos y esos mismos residuos después se convierten en algo muy favorable para lo que consumís. Que en eso también estás ahorrando, lo dije en la primera clase, la huerta es intensiva, es orgánica, ayuda al planeta, es económica porque te ayuda mucho en la economía. Hay una... como que se quiere decir una reiniciación cultural en el consumo de alimentos sanos, de alimentos naturales, de alimentos producidos por uno mismo. Es un movimiento muy lindo que se está dando y que es bueno porque bueno, no tomamos una cultura consumista que pueda decir, bueno, consumimos y consumimos y consumimos, sino que más bien producimos y eso es importante, ¿no? Es lo que hemos venido hablando desde el principio de este taller. Preparación del abono compuesto. Son varios los métodos para preparar el abono compuesto. Lo ideal es apilarlos. Hay tres o cuatro formas de hacer abonos compuestos. Pueden ser en pilas, que lo voy a mostrar. Recuerden que todo el material después va, el PDF va al grupo de WhatsApp y el que no está en el grupo de WhatsApp le puede mandar un mail a la biblioteca y se le va a enviar todo el material.
Cuando hablamos de pilas, hablamos de este método que está acá, apilando justamente. Puede ser en pilas, puede ser en tachos, que bueno, lo voy a hablar más adelante, yo uso este método. Es más prolijo, es más fácil de manejar y bueno, tenés más control de lo que pasa ahí que en una pila. Porque por ahí la pila tiende mucho a desparramarse, si no tenés mucho tiempo para trabajar. Yo personalmente no sé si es el mejor método. Si compostás mucho, bueno, a lo mejor te funciona. Personalmente me ha dado muy buen resultado compostar en tachos. Yo actualmente tengo 5 tachos habilitados para compostaje. Y me da un resultado bárbaro porque lo puedo controlar las plagas, puedo controlar la maleza, puedo controlar el manejo de insectos, veo qué humedad tiene. Personalmente lo recomiendo. Pero bueno, está en pozos también. Miriam me decía que composta en pozos. También te ha dado muy buen resultado. Miriam, vení, acercate y contanos tu experiencia desde el compostaje en pozos. Bueno, hola, ¿qué tal? Sí, yo lo que hago es básicamente un pozo en la tierra bastante grande, más o menos como lo que sería el tamaño de una bolsa de alimentos de perros, ¿viste la bolsa grande? Sí, sí. Bueno, y ahí voy echando lo que tengo junto en el día, que lo junto en un tarrito en la cocina, todas las cascaritas, todo eso. Y bueno, yo le echo un poquito de tierra, un poquito de yuyitos, así de, bueno, lo que Para que le dé aire, sí. y nada, y así todos los días hasta que, bueno, llego hasta arriba y ahí, bueno. Y ahí lo tapás. ¿Y qué haces otro pozo? Y sí, ahí Así empiezo con otro pozo. pozo y así voy. Sigo haciendo pozos en toda su casa. Porque mi tierra es muy arcillosa, o sea, yo necesitaría cambiar la tierra de todo mi patio. Entonces, bueno, esa es la manera. Voy Claro. de a pedacitos y, bueno, y de paso no ocupo tacho, no ocupo nada. Mantengo limpio, porque eso la verdad que no larga olor, se mantiene siempre muy limpio y bueno, a mí me da muy buen resultado. Esa es mi experiencia. Esa es tu Si a alguien experiencia. le sirve. No, está bien, bárbaro. A ella le funciona, a mí me funciona mucho lo de los tachos. También cuando pasa así que los suelos son muy pobres, se le dice suelos empobrecidos, lo que se puede hacer, si tenés ganas y ánimos de cultivar, se puede hacer desde la superficie para arriba, en aire. O sea, ir agregando por espacios cantidades de tierra, cantidades de abono y todo eso para sembrar superficie encima, no en el mismo suelo que tenés empobrecido, porque justamente te demanda mucho tiempo poder cambiar todo ese suelo. Pero estás haciendo un trabajo bárbaro, te felicito. No, pasa que te va... Aprobé, pasé. Pasaste. No sé quién publicó que hoy había pruebas. Yo. Bueno, le vamos a tomar pruebas. Vamos a tomarnos 10 minutos y vamos a tomar. Y también se puede hacer en una acumulación, en 1 metro cúbico, que es el otro método, que es por ahí con un tejido, se va haciendo un metro cuadrado en tejido y se va acumulando. Es lo mismo que hacer en el pozo, pero en la superficie, pero sin tapar, entonces tiene una descomposición mucho más rápida. El tejido no tiene ningún tipo de contención. Entonces, lo que tiene solamente contiene los elementos que estás incorporando, pero no tiene ningún tipo de cobertura, entonces la aireación, el suelo, la descomposición es muy rápida. Es lo mismo que contó Miriam en los tachos. Vas agregando materiales de los desechos que vas juntando. Por ejemplo, yo tengo gallinas, también le agrego el estiércol de las gallinas. También cada cierta cantidad, 20 o 30 centímetros de residuos, les agrego un poquito de tierra, les agrego pastos que voy cortando de la misma quinta, del patio, para que le proporcione aire, para que no se compacte, para que el suelo no absorba todos los restos y se convierta en algo duro. También permite mucho la filtración del agua. En el material dice que hay que regar la pila. Yo no es que esté de favor de regar. Desde todos los años que vengo compostando, el agua, para mí, el agua de lluvia es casi suficiente. Bueno, ahora entramos en una temporada bastante áspera en condiciones climáticas. Puede pasar que no llueva durante mucho tiempo. Bueno, y en esas circunstancias sí se puede hacer un riego. No encharcando, no inundando, pero sí humedeciendo. El compost necesita humedad, no necesita regarse como si fuese una plantación. Entonces es muy importante tener en cuenta que sea como sea la forma en la que compostes,
tengas un buen manejo de la humedad del compostado. No mucho, tampoco pobre, casi nada. Como te puedo decir, el agua de lluvia, cuando va a llover generalmente nos damos cuenta antes. Yo por ejemplo destapo todos mis tambores que absorba un poco de la lluvia, tampoco lo dejo que es 5 días de lluvia, pero que bueno, tenga ese riego natural. Después hasta la próxima lluvia no lo riego, Claro, lo voy aireando, voy introduciendo, voy así. trabajando para que tengan. También el que composte sobre la superficie en forma de pila, también le voy a dar otro secretito. Esta es la primera, si se alcanza a ver. El que composta de esta forma, yo recomiendo personalmente, ¿vieron esos caños de cloaca, los caños de 110 blancos? Que acá afuera hay unos que vi. Bueno, cuando se comienza la pila y tenga unos 20 centímetros, es recomendable incorporar, préstame la botella, el caño. Esta es la superficie, voy a mostrarte la superficie, es incorporar el caño en el centro. Y se va apilando todos los residuos al costado del caño. Cuando se termina la altura que querés darle, se saca el caño y queda un pocito de aire, un espacio, el espacio que ocupaba el caño, queda aire. Entonces el aire llega hasta lo profundo de la pila. Y tiene aireación, tiene ventilación, tiene drenaje de humedad y es muy recomendable. Cuando apilás en pila así a lo bruto, como quien dice, es muy difícil ir aireando, incorporándole aire, porque como se tiende a, como yo les digo, a ensanchar, ocupa mucho más espacio porque se va como cayendo. Por ahí tenés que tener, o bien tenés que tener algún tipo de corral que lo contenga. Entonces, teniendo esa posibilidad de poder con un tubo airear hasta que terminás de agregarle todo lo que le vas a agregar, se retira el tubo y ese túnel que queda ahí marcado, porque todo eso se va comprimiendo, sirve para la aireación. El que va a compostar así, yo les recomiendo que pongan, que usen esa técnica, les va a dar muy buen resultado. Y no van a tener problemas de aire, no van a tener problemas de insectos, van a tener un buen control de cómo va compostando hacia abajo, van a tener un buen margen para poder acercarse y ver en las capas en las que cuales están compostando, si en alguna capa hay pudredumbre, van a poder tener un buen manejo de eso. En pozo también, por ahí es recomendable, lo único bueno positivo que tiene el pozo es que tiene como un drenaje natural, absorbe el resto del suelo, absorbe toda la humedad que hay. Dice, yo siempre practiqué el compost en pozo y lo del caño PVC está muy bueno, ¿sí? Es verdad, o sea, son técnicas que uno va aprendiendo desde la experiencia, haciendo una y otra vez. Como les digo, desde mi experiencia personal, a mí lo que mejor me ha dado resultado han sido los tachos, por la aireación que tienen, por cómo están elevados, por el manejo que tienen del resto del espacio en el cual le están ocupando. Pero bueno, cada uno lo puede hacer libremente como quiera. Estamos hablando de abonos compuestos, ¿sí? Y otra cosa muy importante, si cuando lo vas observando, si en el transcurso del compostado, como les dije, en verano puede ser 2 meses, en invierno un poquito más, hasta 5 o hasta 6 meses por la baja temperatura, no observas que hay lombrices, es muy bueno también incorporarlas. Porque por ahí naturalmente no van hacia el compostado, pero se dice vulgarmente sembrarlas. Cuando podés tener la posibilidad de sembrar lombrices en el compostado, por eso la diferencia entre compostado y lombriz compuestos. Lombriz compuestos son el producto final de un compostado donde las lombrices actuaron y lo convirtieron en un abono orgánico. No es lo mismo compostaje que lombricompuesto, que quede bien claro. Es muy importante si no las tenés, porque lo que hacen las lombrices es acelerar mucho el proceso. Sembrarlas en tu compostaje, vas a tener un producto muy bueno, todos los nutrientes que se producen, va a acelerar mucho el proceso, y vas a tener un producto final muy bueno. Si no lo haces, no hay problema. Estamos hablando de compostaje, estamos hablando de lombricompuesto. Lo tenés bien, y si no lo tenés no importa, te va a tardar un poquito más de tiempo, pero vas a lograr un muy buen producto
al final del proceso. Bueno, el pozo, ya hablábamos, Miriam nos contó cómo ella hace y que me parece bárbaro. Sirve mucho, como dice ella, para usarlo después en una siembra o para mejorar suelos muy pobres, o arcillosos o suelos que no tienen fertilidad. Te toma un tiempo determinado, pero a la final es el mismo resultado. Está muy bueno lo que hace. La verdad me gustó mucho porque muchas personas no tienen la posibilidad de tener un buen suelo. Entonces es lindo eso de decir, bueno, más allá de lo que voy a sembrar, también voy a mejorar lo que tengo. Así que está realmente bueno. Bueno, ya hablamos de la pila, del tacho y de la acumulación. En tachos, ¿hay que taparlo? Sí, en el tacho hay que taparlo, la pila también hay que taparlo y en el pozo también hay que taparlo. En todas las cosas que hagas hay que taparlo. Se puede usar nylon negro, nylon de esos comunes negros, alguna chapa, alguna madera, algo que cuando haya mucha lluvia puedas controlar el exceso de humedad. También los depredadores. Como hay materia orgánica, los pájaros, todo el mundo viene a comer a eso, así que si no lo tapas es muy importante que lo puedas hacer. Problemas con la abonera, que eso me consultan mucho cuando no compostan, o sea, cuando no se composta lo que hiciste, cuando hay putrefacción, cuando hay demasiados insectos y parte de las hormigas negras, las hormigas coloradas, no son buenas en el compost. Las hormigas negras porque se llevan todo lo que vas poniendo se lo van llevando porque ellas viven de eso. Claro. Y las rojas porque bueno, tampoco podés trabajar porque te pican. Si hay un hormiguero en el que me ha pasado, no podés trabajarlo tampoco porque donde metes algo sí, es terrible. es terrible. Si lo haces en pila, las piernas, las manos, tremendo. Y las negras porque se lo llevan, puede ser uno de los problemas, que se pudra. Una chica nos comentaba en una de las clases que había traído roedores, también alimañas, y que tarde mucho en descomponerse, o sea que de la descomposición a la putrefacción hay un solo paso, así que hay que tener en cuenta qué puede ser. Yo acá justo en la impresión que tengo para leer no está muy bien, pero lo voy a leer desde el celular. Dice, problemas en la abonera. El primer problema es si no hay descomposición, o sea que está todo muy como lo pusiste. Pasa el tiempo, pasa un mes, pasan 40, hay un tiempo prudencial. El tiempo prudencial para que las cosas empiecen a cambiar de color, desde el momento que terminaste, eso lo voy a aclarar. Este es el recipiente que elegiste, este es un tacho de 200 litros. Pobre planta, siempre lo usamos de... Este es el tacho que ya llenaste hasta arriba. El compostaje se termina, o sea, se elige un contenedor, el suelo, el piso, se pone cierta cantidad de restos orgánicos y se sella, se termina. Si tenés más, haz más otro al costado, pero este lo terminamos. Suponemos que lo terminamos, lo llenamos de restos de casa, lo llenamos con tierra, lo pusimos pasto, hicimos todo el proceso capa por capa, o el pozo. El pozo se llena, en algún punto se llena. Se termina, se cierra. El recipiente se cierra. Ahora, desde que se cierra hasta que tenés un producto final, en el verano, por ejemplo, pueden pasar 2 meses. En el invierno un poquito más. Si en 2 meses, o sea, si en un mes y medio ves que las cosas están en el mismo, es porque algo falló, porque no hay un compostaje adecuado. O si está todo muy podrido, hay mal olor, hay muchos insectos, hay mucho líquido, o sea, cada tanto lo vas a mirar, lo vas a abrir, lo vas a ver, y vas a ver en qué condiciones está. Entonces, si vos ves que hay algo que lo que nunca tiene que haber es olor, que lo que tenés que llegar es a un color uniforme, donde cada componente no se distinga, y no hay eso, no hay un color uniforme, hay olores que son muy fuertes, algo está fallando. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser que haya mucha humedad, o sea, que haya mucha agua, que se te haya pasado de agua, o que por ansiedad también se riega mucho, o que no haya pasado agua, o sea, que esté demasiado seco. Si está demasiado seco, puede pasar que ahí se te desarrollen los hormigueros. Entonces lo que necesita ahí es humedad, regarlo. Si no ha llovido, si ha pasado mucho tiempo que no ha llovido, que no ha estado humedecido, que está eso seco y que hay hormigas, tenés que humedecerlo. Y si está muy húmedo, al contrario, tenés que dejar de humedecerlo.
taparlo y lograr darle una buena aireación, incorporarle tierra, incorporarle más pasto para que absorban el exceso de humedad y se pueda llegar a salvar la pila, el pozo o el tacho, lo que tengas. O sea, 2 puntos. Si tenés mucha humedad, tenés que airearlo e incorporarle algún elemento que absorba la humedad. Y si tenés poca humedad, agregarle agua. No se necesita mucha experiencia para determinar un equilibrio entre uno y otro. Observándolo, aparte se aprende en la práctica. Yo te puedo dar mucha clase, pero si no lo haces y no fallas, no vas a aprender. Claro. O sea, esto es práctica, error, prueba, prueba, error. Entonces hay que taparlo, sí. Bueno, entonces controlar la humedad. Si hay mucha humedad puede tender a podrirse y si hay poca humedad puede tender a secarse y a no compostarse. Así que en un punto o lo aireás y le das para que se seque y en el otro lo mojas. No recomiendo, por ejemplo, si hay muchas hormigas u otro tipo de alimañitas, usar algún veneno industrial. Acuérdense que todo esto que nosotros estamos haciendo va a ir a parar al suelo donde nosotros vamos a cultivar nuestra verdura. Entonces esa verdura que vamos a cultivar la vamos a consumir. Entonces esos restos industriales persisten en el producto. Entonces yo no recomiendo usar productos químicos, a menos que ya la plaga sea totalmente incontenible. En ese aspecto ya fracasado, la abonera fracasó, hay que empezar el proceso de nuevamente. Nunca se den por vencido. Yo mucho tiempo experimenté hasta que me salió. Yo les estoy hablando de una experiencia de 15 a 17 años que vengo haciendo este trabajo. Entonces son muchos años. Y no todos los años ha sido esplendoroso todo lo que he hecho. Muchas veces, las primeras veces he fallado muchísimo en compostaje, se me ha podrido, se me ha pasado de agua, se me ha secado, se me ha desaparecido porque se lo han llevado las hormigas. Me ha pasado un montón de cosas y en eso he ido aprendiendo y he ido descapacitándome hasta llegar a un resultado que hoy le decía a las chicas, no traje una muestra para que lo puedan ver, pero la clase que viene lo voy a traer antes de comenzar la próxima clase y lo voy a mostrar para que ustedes vean hasta dónde pueden llegar. Así que no se den por vencidos, háganlo, anímense. Si fallan no pasa nada, no es la muerte de nadie, se vuelve a comenzar y listo, se maneja. Otro de los problemas que puede tener es moscas. En un cierto punto es bueno porque donde hay descomposición, donde hay un buen funcionamiento, hay moscas. Ahora, moscas en exceso, algo está pasando. O los componentes que le estamos agregando a la abonera no son del todo orgánicos, o hay una putrefacción o hay algo que está fallando. Entonces, si hay mosquitas, en todos lados hay moscas en el verano, normal, o sea, una medida normal no está mal, pero si hay en exceso es porque algo no está bien. Hay que revisar, hay que mover, hay que airear, hay que ver qué es lo que está pasando y bueno, por ahí trabajar en eso, como les digo. Eso puede traer infecciones, nada más al compost, que después, como les digo, pasan a la verdura. Pero bueno, todo tiene solución. Debemos remover la pila para airearla, agregar pasto seco, proteger la abonera con chapa, por ahí también es porque no la tapamos, que hay mucho exceso de mosca, así que por ahí lo que preguntaban si hay que tapar, sí, tapen todo. Determinen un día a la semana para revisar la abonera, o sea, levantar el nylon o con lo que ustedes lo tapen, fijarse si todo está en orden, si todo va bien, si se van descomponiendo las cosas, si se van deshidratando, si no hay humedad y lo vuelven a tapar. O sea, si hay moscas en exceso es porque está destapado o porque hay algo que agregaron que no es del todo natural. Entonces revísenlo, airéenlo y agréguenle pasto. Para las hormigas ya les dije, si hay hormigas porque hay sequía, entonces agreguen agua. Y si hay putrefacciones porque se pasaron de agua. Esos son los 3 problemas que pueden llegar a tener en la abonera. Pero como les digo, la experiencia les va marcando el rumbo a seguir. Y abonera tras abonera van aprendiendo un montón. ¿Sí? Espero que se vaya entendiendo lo que voy explicando y como les recomiendo, les digo siempre, no es un paso para dejarlo de lado, es un paso muy importante porque es parte fundamental de lo que nosotros queremos lograr.
Queremos tener nuestros tomates hermosos, ricos, rojos, grandes, queremos tener lechugas lindas, queremos tener acelgas lindas, queremos que todo lo que pongamos nos salga bien. Bueno, el suelo es parte principal de eso. Si no abonamos el suelo se desgasta, no nos da un buen producto, se compacta, es un suelo empobrecido, que a la final, después de tanto trabajo y tantas ganas le pones, no te funcione porque no le diste prioridad a un paso importante que es el abono en el suelo. ¿Y se puede recuperar, por ejemplo, un suelo que se pasó de agua? Una compostera. Sí. Si no está excesivamente podrida, sí. Hay un punto que te das cuenta visualmente si ya es putrefacción. Entonces ella ya la putrefacción no se vuelve. Cuando se pudrió, esa se descarta. Se le agrega al mismo suelo y a un suelo que no esté sembrado, la desparramás, por decirlo así, se va mezclando con la tierra y a la larga se seca. Pero tenés que comenzar el proceso nuevamente, cuidando esos detalles. ¿Querías preguntar? Sí, Moni, te quería decir una cosa. El tema de las frutas, las verduras, las cáscaras, todo lo que uno va juntando, ¿puede ser que sea mejor si uno lo corta bien chiquitito, por ejemplo? Eso también estaría ayudando a que se descomponga. Sí, ayuda en el tiempo, no mucho. Lo que sí, por ejemplo, en un detalle de eso, los cítricos. El cítrico, la cáscara del cítrico es muy ácida. Entonces, cuando incorporas mucha cáscara de cítricos, el compost tiende a acidificarse. Y el ácido mata a otros nutrientes. Entonces, por ahí haces el mismo trabajo y no obtenés un producto que es fuerte porque se acidificó mucho. O sea, está muy ácido. O tiende, por ejemplo, a matar los brotes y todo eso, porque tiene mucho componente de ácido en toda la composición. Tiene que tener nitrógeno, tiene que tener oxígeno, tiene que tener calcio, fósforo, potasio. Claro. Entonces, cuando se analiza ya disuelto, tiene que tener todos esos componentes. O sea que tanta cáscara de Claro, si consumís mucho o tenés, por ejemplo, árboles frutales, claro, y que todos esos residuos se los incorporás, no está mal porque es orgánico, pero en su medida. Claro. Por ejemplo, podés tener 2 o 3 compostados juntos, que también el tiempo en compostaje también es importante. Si hoy comenzás un tacho, vamos a poner el ejemplo, un pozo o una pila, a los 30 días puedes comenzar otro, paralelo, para darle en continuidad de tiempo a la cosecha final. Hoy cosechás el primero, en 30 días vas a tener disponible otro poco de compost. Entonces, si tenés mucho, por ejemplo, naranjas, que tenés un naranjo, o limones, todas esas las vas distribuyendo, o como haces vos en pozo, que tenés varios pozos, bueno, entonces vas distribuyendo. Claro. Ponerle natural nunca es de más. O sea, podés ponerle todo lo que vos quieras. Por ahí controlar, por ejemplo, y el tiempo, la descomposición es igual en chicos o en grandes, es lo mismo. Bueno. Las partículas en menor o mayor grado no tienen mucho que ver. Y lo que, por ejemplo, puede pasar es eso, que se te acidifique por mucha cantidad de ácidos el compost. Bien. Y también que tienen muchos líquidos. Por ejemplo, si largas muchas manzanas, o naranjas enteras, y todo ese líquido, más el exceso de agua que tiende entre el ácido, el líquido del fruto y el líquido que tiene, también tiende a ponerse, a podrirse, a estropearse. Bueno. Perdón, aún con lombrices, no entiendo la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Que se pudre con lombrices? Generalmente la lombriz, ella sola, calculo que esa es la pregunta que querés hacer, si se pudre con lombriz. La lombriz es cuando no tiene el medio adecuado para estar, ella sola se va. Es totalmente autosuficiente la lombriz. Cava cuevas, por los cuales busca otro lugar para estar. O sea, si al lado de ese lugar que estás, que las pusiste, no tiene las condiciones necesarias de la humedad justa, del alimento adecuado, de la oscuridad, la lombriz sí o sí vive en la oscuridad, no vive la vemos dentro del suelo, no la vemos por encima la superficie, claro. Entonces ella sola se va. La lombriz sola se busca su hábitat natural, y que puede estar, si moves el tacho, por decirte así, a un costado, las encontrás, pero no están donde tienen que estar. Yo, por ejemplo, les digo, tengo 5 tachos con 5 desfasajes de tiempo. Entonces, cuando no las encuentro en uno, es porque están en el otro. Mira qué interesante. Y cuando terminan de compostar uno, se cruzan al otro alimento y así siguen. Entonces vos,
Si no las encontrás en uno, decís, bueno, ¿qué pasó? Acá pasó algo. Ujú. Si el compost no está terminado y no hay lombrices, bueno, empiezo a buscar dónde están. Claro. Y generalmente pueden estar en otro tacho porque el componente que tiene ese otro tacho es más adecuado para ellas. Entonces ellas solas se buscan no hay que tener, lo único que podemos hacer nosotros para interferir es agregarlas al compost, Claro. sembrarlas, como se dice. Los bichos bolitas también, ¿no? Puede Son, ser no, que... no son perjudiciales No, o para, sea, para es bueno, tan o sea, buenos, si tan uno buenos. Sí. remueve la Lo tierra dije y- la vez pasada, el suelo es una parte viva. Claro. Entonces, donde hay vida, tiene que haber Está todo colonizado. bien. Pues no es tanto así, por ejemplo, si están esos bichos babosas, Eso comen. claro, todo eso, entonces por ahí no es tanto, pero bueno, eso se maneja todo. Problemas con la bonera, ya lo dije. ¿Cuándo está listo para usar? Eso también es importante. La señora preguntaba si había que taparlo cuando había lombrices, pero están sí. No, las lombrices, cuando tenés lombrices en el compost, sí, porque como te digo, las lombrices viven en la oscuridad, no viven con la luz, o sea, con la luz no trabajan, así que tenés que sí o sí, o sea, cualquier compost del que hagas, sí o sí tenés que taparlo, lo estuve diciendo, por ahí por las moscas, por ahí porque se evaporan mucho los líquidos demasiado y se reseca y y se puede invadir de hormigas. Las hormigas, por ejemplo las rojas, me parece que lo dije, pero lo vuelvo a repetir, son carnívoras. Si tenés hormigas rojas en el abono, se va a comer a la lombriz y a todo bicho porque es carnívora. La hormiga negra es herbívora, come solamente hojas, y la hormiga roja es carnívora, se come a las otras hormigas y a todo lo que encuentra en el camino. O sea que si vos tenés una compostera que está seca porque está destapada, porque se evaporaron los líquidos, y tenés hormigas, generalmente no vas a tener más nada que eso. Tiene que ver con lo otro. Y las hormigas en la luz no viven. Así que tenés que taparlos para que ellas hagan su trabajo en la oscuridad. Y los gusanitos blancos de las frutas. Los gusanitos blancos de la fruta de los árboles que tenés en tu patio, porque las que consumís por ahí no... Bueno, eso ya sería para control de plagas. No tienden a más que comerse la fruta, no hacen no cumplen otra función. No entiendo muy bien la pregunta en dónde la querés dirigir. Si sirven en la compostera o si tenés un problema en los frutales que tenés, que bueno, ahí se te puede recomendar qué hacer. Yo no he comprado frutas que vengan con gusanos, por ahí a lo mejor puede pasar. Pero ese problema tiende a darse cuando vos tenés árboles frutales en tu patio que están abichados. Hay un montón de productos que puedes usar o remedios caseros que puedes usar en determinado tiempo te la respondo porque entiende que es importante. eh, Hay determinados remedios caseros o productos industriales que se pueden usar en determinados estadios de la planta para poder eliminar todo ese tipo de plagas. Generalmente no es cuando hay fruto, no se hace eso, se hace cuando hay flor, antes de que el fruto cuaje. Cuando empiezan a dar las flores, los frutales para poder desarrollar su fruto, es ahí donde se fumigan, no en el fruto, porque ya en el fruto ya está, o sea, no hay forma de sacarlo. Por ahí, voy a decirlo ahora, en la última, quedan 3 clases más, quedan 2 clases con temas de la huerta, y en la última clase yo voy a estar respondiendo preguntas puntuales que ustedes tengan, así que si ustedes quieren ir mandando, se va a mandar al mail de la biblioteca todas las consultas, por ejemplo esa del avisamiento de los frutos y todo eso, yo no tengo ningún problema en responderlas en la última clase, pero como te digo, generalmente cuando vos compras la fruta en la verdulería no vienen con gusanitos. Generalmente la fruta que vos cosechás de tu árbol puede que sí, porque ya está bichado el producto desde antes. Hay que hacer una limpieza del árbol más que del fruto. Del fruto ya no se puede hacer nada. Cuando un fruto que cosechás está bichado. Se hace antes de que se desarrolle el fruto. Viste que en la compostera a veces se forman gusanos. Bueno, eso es parte del proceso natural del compostaje. Si hay demasiado gusano, es porque lo que agregaste por ahí, no he visto mucho eso, pero es normal del proceso que tienen de todos los bichitos que están ahí actuando en el compostaje. Ya gusanos grandes y eso ya tiene que ver con otra cosa. Por ahí tenés una plaga.
pero no, no en lo que pusiste para compostar, porque no debería, o sea, no debería de haber mucho más que lombrices. Las lombrices absorben, porque se desarrollan en gran manera, absorben mucho espacio, más los otros bichitos que hay. No debería de haber, gusanos puede haber, pero no en demasiada cantidad. Claro. Vamos bien con el... Sí. Vamos a ir terminando porque, bueno, no nos queda mucho tiempo. ¿Cuándo está listo para usar? Bueno, en verano el abono está listo para ser usado al cabo de 2 meses. En invierno, en cambio, demorará unos meses más, 5 o a veces 6, por las bajas temperaturas. Eso tiene que ver con que el abono, para descomponerse, aparte del aire y del agua, también necesita temperatura. Si no hay temperaturas elevadas, no tiende a hacer el proceso de descomposición. Podemos ir revisándolo. El abono orgánico estará maduro cuando ya no sea posible distinguir los residuos que le habíamos incorporado. Lo que dije hace un ratito, cuando todo tenga el mismo color, cuando todo tenga el mismo olor, o sea que no se distingue a simple vista olor a nada, olor a tierra, además tienes que sentir, y cuando no tengas nada del mismo color, es ahí cuando está maduro. Si hay que distinguir componentes porque todavía le falta, o si hay un olor, es porque algo falló. El abono no tiene que tener olor a tierra mojada, a suelo, a eso. Cuando llueve, que queda ese olor a tierra, bueno, ese olor tiene que tener. Y no se tiene que distinguir, no es tierra, por eso vos cuando la ves y tiene la apariencia de tierra, está bueno. Porque eso, nada de eso es tierra, es residuos orgánicos de nuestro hogar, o de los árboles, o del pasto. Entonces no hay un componente de tierra en eso, salvo lo que le agregamos, que es muy poquito. Si eso está y no tiene olor, tiene forma de tierra y tiene un color uniforme, está perfecto. Hiciste todo bien. Si no logras eso es porque, bueno, en el proceso algo te falló. Moni, viste, hay gente que a lo mejor nunca vio un compost en su vida. Sí, bueno, yo hoy no traje. Bueno, ¿nos podés mandar fotos Sí, después? voy a mandar WhatsApp después, voy a sacar, si no es hoy, mañana, claro, porque hay mucho viento y voy a mostrarles cómo las distintas etapas que pueden llegar a vivir desde que empiezan a compostar, genial, cuando está maduro y, bueno, todos los tiempos que les estaba hablando. Bueno, ahí lo separan, cuando ya está listo, cuando está perfecto, cuando se terminó, lo separan. Hay un grosso del abono que se vuelve a usar o se puede usar como mantillo en el cultivo, y hay un resto fino que es el que se usa para mezclar en el suelo y para poder darle nutriente en 10 centímetros de profundidad a nuestro suelo. Y si lo que queda de grueso se puede agregar a la siguiente compostera para empezar y para tener otra más si tiene lombrices. Todo ahí en ese grueso van a salir las lombrices, así que también le agregas a la segunda etapa de tu compostaje para, como dije al principio, la temporada siguiente. Claro. Porque, bueno, compostás ahora en primavera, vas a estar terminando a fines de verano cosechando este producto para agregarlo en marzo a la huerta. En marzo tenés que comenzar otra para agregarla en septiembre, cuando cambias de temporada. Entonces, más o menos así se va trabajando. Como el producto por ahí no es mucho para una casa, hay que ir haciendo para ir llenando los distintos espacios de nuestra huerta, porque vamos a poner una huerta de 3x4, entonces todo lo que cosechemos de un tambor no nos va a alcanzar, pero hay que seguir haciendo para seguir, como dice Miriam, termino un pozo y hago otro y empiezo así. Bueno, es exactamente lo mismo, compostar todo el tiempo para que, bueno, hoy hago este espacio, en la próxima hago otro espacio más y así. Sí, todo sirve, las cáscaras de productos secos también sirven porque es orgánico, todo sirve, va a tardar un poquito más, pero bueno, va a servir igual. Ahí puedes hacer lo que dijo Miriam, de molerlas, no echarlas enteras. Molerlas, triturarlas y incorporarlas para que acelere un poco el proceso y después no queden como rezagadas ahí en el final del compost. Bueno, está listo para usar, ya dije cómo, cuándo y de qué forma. Y bueno, aparte, como para recordar, aparte de agregarle el abono que producimos al suelo para que no se nos empobrezca, también es importante hacer rotación de frutos, de cultivos. Es decir, si yo en esta parcela, esta temporada de verano, sembré tomates, en la temporada de otoño-invierno puedo sembrar alguna leguminosa, alguna haba o alguna arveja, y la temporada siguiente no volver a poner tomates, sino, por ejemplo, poder poner algo de hojas, unas acelgas, unas lechugas, o algo de raíz, para ir rotando el suelo. Eso hace también que ayude a agregar no solo abono, sino también a no desgastar el suelo con distintos cultivos, que yo ya lo había dicho en la clase de siembra,
cada cultivo absorbe de cada capa de suelo su nutriente. Claro. Entonces por ahí lo que en una temporada absorbió mucha cantidad, en la siguiente con otro cultivo va a consumir menos. Entonces va a hacer que ese abono que le vamos a agregar pueda llegar a restituir los nutrientes del espacio ese que tenemos. Y con eso nos vamos a asegurar tener continuidad y tener un suelo bueno durante varias temporadas, porque hablamos de huerta intensiva orgánica, o sea, todo el tiempo. Pero lo podemos lograr tranquilamente con lo que tenemos, no hay que incorporar nada, no hay que comprar nada, con todo lo que tenemos en nuestra casa y con el hábito, adquiriendo el hábito de reciclar, de compostar, de cuidar, vamos a lograr tener todo el tiempo lo mejor. Así que bueno, veo con una buena tierra que nos produzca un buen producto de alimento. Así que bueno, yo con esto estaría terminando esta clase de abono. La próxima va a ser, vamos a hablar de, no me acuerdo si es aromáticas o control de plaga, pero una de las dos es, me parece que aromáticas, porque el control de plaga lo dejé para el final. Así que bueno, espero que les guste, espero que me hayan entendido en todo lo que dije. Y bueno, cualquier consulta pueden estar mandando un mail, mandando un mensaje, y yo se las voy a estar respondiendo. Para ahí a lo mejor no puedo tomar el tiempo demasiado para responder, pero te puedo dar una orientación para que después puedas lograr llevar a cabo lo que tenés tantas dudas. Así que bueno, les mando un beso, les recuerdo que está abierta la campaña de socios de la biblioteca, que puedan estarse comunicando para poder ayudar. Es un espacio muy lindo que sirve tanto como para esto como para muchas cosas más. Así que vamos a colaborar y bueno, nada, los espero el viernes con la próxima clase. Les mando un beso y bueno, hasta la próxima. Un beso.